García, Daniel Galán García, ya ha estado con nosotros y con alguna de vosotras en el cementerio civil y dando algunas charlas. De hecho, esta charla ya se hizo en la biblioteca Elena Fortún, con otra compañera, con Eulalia, de Jefrema. En aquel momento superamos el aforo de la biblioteca y hubo gente que se tuvo que dar fuera y salirse incluso, echaron algunos las bibliotecarias, bueno, hay que entenderlo, y por eso dijimos de volver a hacerlo y ampliarlo y continuarlo, y así estamos hoy aquí. Somos, Miguel Ángel es el tesorero, yo soy vocal de la Asociación Cultural Ascenderas y queremos hacer en este centro social seco, queremos hacer una actividad cada mes, que es lo que llamamos martes culturales, y es lo que estamos haciendo hoy. El mes que viene tendremos otra sobre Antonio Palacios. Este es el cementerio de la Almudena, 120 y tantas hectáreas aproximadamente. Es todo el cementerio de la Almudena, incluido lo que llamamos cementerio civil, que como decía, y ahora nos explicarán mejor ellos, ya no existe como tal cementerio civil. Es una unidad solo. El cementerio civil tiene unas 2 hectáreas o 2 y pico, 2 hectáreas que son como 4 campos del Atleti. En Madrid un poco menos, por la inflación y por Florentino, ya sabéis, que están... Simeone lo agarra todo. Bueno, esta es una foto aérea del cementerio civil. Ahí tenéis la entrada principal. Esta es la calle Aroca. Una página muy interesante que pinchando ahí en cada uno de esos aparece quién es el que está en esa tumba o la que está. Hay algunas mujeres pero poquitas y una pequeña información. Yo creo que ya lo hemos hablado una vez, deberíamos hacer un mapa y poner por lo menos todas las mujeres que vais a mencionar esta tarde, que calculo que son una treintena o algo más, y se nos quedan unas cuantas en el tintero, y hacer un mapa interactivo que ponga información de dónde está la tumba y un poquito de información y alguna foto sobre cada una de ellas. Vale, y empezamos la entrada, veremos los distintos cuarteles. En algunos se conserva la placa indicando cuartel 1, cuartel 2, cuartel 4, está muy indicado, luego lo veremos otra vez en el mapa de la fraternidad cívica, y dentro de los cuarteles, de cada cuartel, tendremos las manzanas, manzana 56, manzana 58, y dentro de cada manzana A y D. Está perfectamente localizado, lo tienen. Vale. Y empezamos, si os parece, Daniel Galán, como decía, además queremos que venga algún día a hablarnos del Colegio Arcángel. Sabéis que hace pocos días hablamos aquí de arquitectura escolar con Alberto Tellería, nos hizo un repaso de unos cuantos de los colegios que tenemos en el distrito, no de todos, se quedaron algunos porque de algunos no hay mucha información. Bueno, lo tenéis grabado si alguno lo queréis ver, es un documento interesante y bastante completo de Alberto Tellería, como siempre. Y el otro día queremos hablar del contenido de algunos colegios, de la metodología que han usado, que están usando y que queremos que se use. También queremos hablar de cuántas plazas públicas queremos que haya en el distrito de Retiro. Bueno, pues si os parece, dejamos ya a Daniel Galán García con su publicación sobre el cementerio civil, que la tenéis por aquí, a Marga Aroca Puchades, que nos hablará en relación con Concepción Mateu Catalá y Matilde Puchades Mateu. Veremos también lo que nos cuenta y nos lee y nos canta Laura Diamante Saez, de toda la saga de los Diamante, de toda la familia de los Diamante, y en particular de Julio Diamante y de una de sus publicaciones, la de Cantes de Vida y Vuelta, perdóname, Carmen, y Carmen Marco Azcárate, que nos va a hablar fundamentalmente de Consuelo Álvarez, todo un personaje, toda una historia, que creo que todavía no sabemos exactamente dónde está enterrada, la tumba. Violeta, el sobrenombre, periodista, telegrafista, la Gama Roja, que decía algún periódico, que impulsó la liberación de la mujer a principios del 20. No lo digo yo eso. Vale. Y ahí terminamos con una imagen de ella, y si os parece ya empezamos con la fraternidad cívica, que ahora nos contará Daniel qué es lo que significa. Y este es el mapa que os decía, con todos los cuarteles que hay, el 1, el 2, el 3, el 4, el 4B, el 5, el 5B, están perfectamente señalizados. Y vamos a completarlo esto con un recorrido sobre mujeres en el cementerio civil, que no existe, es una parte histórica del cementerio municipal de la Almudena,
la necrópolis del este, según la ideología, la tendencia del que habla o escribe, se cita de distintas maneras, pero el origen es necrópolis. Y vamos a hacer un recorrido en el mes de abril, casi seguro que el día 13, víspera del 14. ¿Y por qué están estos ponentes aquí? Porque como resulta que cuando empezamos Antonio y yo a hacer estos recorridos, cuando yo era voluntario cultural en el cementerio civil, siempre nos encontrábamos con gentes por allí. Y entonces, poco a poco, se ha ido acumulando la grey, el asunto, y el bombazo gordo fue cuando, en el entierro de Almudena Grandes, que llevábamos nosotros 10 años haciendo charletas, recorridos y tal. Y entonces Nieves Costrina, que sabéis que es pareja de Jesús Pozo y dirige la revista Dios y tiene seguramente el mejor programa de historia de España, y además contado con Grey Solero, pues a partir de ese momento pues el cementerio civil aparece por todos los lados, porque hasta entonces el cementerio civil era un sitio donde iban los familiares, los parientes, durante la dictadura a escondidas. Yo nunca fui. Entonces la historia de los cementerios civiles, y en concreto la historia del cementerio civil de Madrid, no está escrita todavía. Pero ¿por qué nadie ha escrito un libro, para forrarse o no, sobre el cementerio civil de Madrid? Porque quizás para eso hay que estar jubilados. Porque si lo haces en activo, pues igual te defines mucho. Quizá tal vez, incluso hoy. Entonces, ellas están aquí porque, claro, y hemos hablado de Colegio Arcángel. Marga Roca no fue alumna mía, pero fue alumna antes que yo conoce del Colegio Arcángel. Y es hija de Matilde. Yo conocí a Matilde porque Matilde y Gualberto les daba por tener niños, tenían 5, ¿no? Entonces yo fui, menos de Gualberto y de Marga, de todos los demás, pues he sido profe, por director de clase. Y al conocer a Eva, pues conocí a estas dos chicas, que dicen, pero si yo soy nieta de Violeta, y yo soy diamante de los diamantes de siempre, y todos ellos están en el cementerio civil. Entonces fue cuando decidimos que de una manera explícitamente no académica, no científica, sino en este plan así informal, pues empezar a contar cosas del cementerio civil porque no las vemos reflejadas en los libros. Y entonces, de esa manera, cada uno, como pariente y familiar, reivindica lo que no pudo hacer antes, no antes del 78, antes de la Constitución, no. Porque en algunos sitios, pues igual no se podía decir que nosotros somos hijos de republicanos. Ellas, en este caso, ellas, sí han vivido esa experiencia. Y a mí Matilde me contaba las cosas que a ella le pasaba. Claro, el Colegio Arcángel era una burbujita. ¿No? Burbujita porque era burbujita. Era pequeñito, no era de estilo, no era de estudio. Iban los del barrio del Pacífico y algunos rojos por ahí perdidos, que no sabían dónde ir, etcétera, etcétera. Y por eso estamos nosotros aquí. Entonces, porque, claro, llega un momento en que yo, pues me publican en la UNED este cuadernillo, pero fue el año pasado. El primer libro donde se pueden leer cosas fiables y científicas sobre los cementerios civiles es este. Se publica en 1978. Jiménez Lozano, católico donde los hay. Y es un libro extraordinario. De eso que llamamos la tercera vía en España. Que dice, bueno, todos somos españoles y toda la tierra es sagrada. ¿Por qué una sí y otra no? Y hemos dado a esta patria, a este país, lo mejor que cada uno hemos tenido. ¿Y por qué a unos se nos llama heterodoxos? Y en este caso solo heterodoxos. Este es el libro, el tocho de Pelayo, que escribió el libro de los toros españoles, que tengo la suerte de haber podido comprar porque no quiere ninguna biblioteca, pero que están en todas las bibliotecas públicas. Son 8 tomos publicados por el CSIC el año 49, por el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, robado el nombre a la JAE, ¿verdad, Julio? Etcétera, etcétera. Es decir, entonces, claro, como dice Antonio, y tiene mucha razón, ya que es de ciencias, hay ciertos predicadores y ciertos temas de predicamento que no hemos llegado todavía a la Fundación Juan Marx. Nos está costando llegar, porque claro, es que hablas muy deprisa, es que no sé qué, pero bueno, yo soy un señor licenciado y sé mucho de cementerio civil y entonces hemos tenido que ir arañando, porque fijaros, un poeta tan católico como Gerardo Diego, es la primera publicación. Cuando Antonio me pongo a hacer la tesis, Antonio es un buscador de estos maravillosos por internet, encuentra que sobre el cementerio civil no hay nada más que este libro
que es del año 1972, del poeta Gerardo Diego, supercatólico. Es un libro de poesía, dedicado al cementerio civil. Nosotros hicimos un recital de poesía allí y empezábamos con los poemas que Gerardo Diego, ese de Río Duero, etcétera, es decir, y entonces, claro, nosotros nos fuimos extrañando, o yo me fui extrañando de que no hubiera nada, porque, y entonces sí que hay artículos que dicen el cementerio de los suicidas, el cementerio de los heterodoxos, ¿pero qué va de suicidas? No sé, aquí hay alguno, o alguna, pero hay muchos más en cualquier otro sitio. Es decir, heterodoxos, Camacho es heterodoxo, o Carmen de Burgos, bueno, Carmen de Burgos, claro, Carmen de Burgos sí, la pasionaria, claro, depende para quién, el concepto. Entonces, claro, fijaros que el libro de los cementerios civiles, no te quedes prisa porque no hablemos de mujeres, que vamos a hablar y vamos a poner el libro, que nosotros queréis poner el nombre, y que entendamos por qué las cosas van siendo así. Y sobre todo que ahora es clave. He escrito un premio, que os lo quiero leer, porque si no me voy por las nubes. Fijaros, este se publica en una colección, el número 1 de la editorial Taurus, que seguramente a algunos les suena, que se llama la colección La otra historia de España, 1978, Constitución Española. El anterior, un libro de poesía, Inocente. ¿Quién lo conocería? Bueno, de la Fundación Gerardo Diego, él mismo, pero se atreve a componer un epitafio para la tumba de Pío Baroja, que está allí, Pío Limpio. Bueno, los heterodoxos, como Menéndez Pidal era muy joven entonces, pues yo creo que se le puede perdonar que se diga tantas barbaridades, él termina justo cuando el cementerio civil se cree. Pero había otros cementerios civiles, que se llamaban los corralillos, que eran donde se tiraban, porque recordad que nosotros desde 1492 no tenemos a nadie que nos haga sombra. Se entiende que ser español o hispano es ser católico, apostólico, romano, vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. No hay judíos, no hay musulmanes, no hay heterodoxos, no hay herejes. Claro, los protestantes se les quemaba, etcétera, ¿no? Es decir, la historia es un poco así. Pero fijaros, este libro es de la editorial Aguilar. La editorial Aguilar se funda en 1927. Se quedan aquí durante la Guerra Civil. Es decir, la Guerra Civil fue la gran brecha, es mucho más grande la brecha que produce en la cultura y en la vida de la historia de España la Guerra Civil que toda la brecha que hay actualmente entre hombres y mujeres. Y digo que actualmente o hace 50 años. Fue una brecha bestial, porque mucha gente fue fusilada y murió, y otros se fueron al exilio, o fueron enviados al exilio, y otros se quedaron, sotoboche, quietecitos por si acaso. La editorial Aguilar es una de esas. La editorial Aguilar se convirtió en un refugio donde estaban metidos los maestros que habían sido experimentados. Claro, da unos frutos increíbles. Pero claro, si tú has logrado que se lea poco, la radio funcione con control, etcétera, etcétera, la élite que queda aquí se puede atrever a publicar el año 1959, han pasado 2 años del éxito de la Guerra Civil, para un lado, y del fracaso para el otro, y aquí pues aparece, es un estudio preliminar de uno de los grandes sabios que me ha quedado aquí dentro, y que es una introducción maravillosa, me acuerdo, de Federico Carlos Sainz de Robles, gente de élite, de unos niveles increíbles, se refugian allí, lo mismo que se refugian en el colegio Estilo, el estudio, el colegio, el liceo francés, el liceo italiano, etcétera, etcétera, algunos colegios pequeñitos, porque el control de la educación estaba en manos de la Iglesia, había sido entregado expresamente, así, porque ven colaborado interesante. Bueno, y como ya vamos a entrar en el tema de mujeres, Jiménez Lozano no cita, y lo he leído ya varias veces, nada más que a una mujer, en un pueblo, etcétera, etcétera. No existen mujeres heterodoxas. Aquí en el cementerio civil de la poesía no hay ninguna referencia tampoco a así la pasionaria. No, que va, no estaba enterrada, no, la solución. ¿Vale? En los heterodoxos, por supuesto, no, las mujeres no tienen cuenta. Pero aquí, el año 59, Sainz de Robles se atreve a publicar 59, 2 novelas cortas, esta es una antología de la novela corta española, la novela corta española, 2 novelitas cortas de una mujer, Carmen de Burgos.
Carmen de Burgos fue condenada al ostracismo intelectual, ya se muere en el 32, cuando triunfa la guerra, los triunfadores de la guerra en el 31, está nada al ostracismo, olvidada. Bueno, entonces, como ya vamos a entrar en el tema de esto de las mujeres, fijaros, el cementerio civil, la SFM, la que lleva el tema de los funerarios, tiene este mapa, que es donde hemos escaneado nosotros bueno, pues el tema de mujeres, en el cementerio civil, la pasionaria, no hay más mujeres. Vamos entrando, es decir, sí que hay hombres, los presidentes de la República y tal, en los folletos, este folleto que he hecho yo, Antonio y yo no discriminábamos. Mira, una mujer, un hombre, no sé cuánto. Y íbamos averiguando cosas de esos personajes. ¿Qué pasa con el tema de, claro, como vivimos en un inmenso patriarcado cultural, es más potente el patriarcado cultural que la brecha de género, mucho más, porque todos nacemos de madres. Pero intelectualmente, bueno, que yo sepa, ¿no? Todo el mundo, a ver si os he dicho una barbaridad, creo que nacemos todos de alguna madre, que será mujer, ¿vale? Entonces, bueno, pero la brecha cultural es súper impresionante, es decir, el apagón que hay sobre mujeres que hayan sido profesoras, que hayan escrito, que hayan sido traductoras, que hayan sido músicas, es inmenso, de tal manera que se apropia incluso el hombre, el marido, tópico, de Sierra, se apropia de Obrán, se apropia de, que no solamente ocurre aquí. Es decir, este tema no es que, golpes de pecho nosotros, España, no. Bueno, ni una ni grande ni libre, pero bueno. Entonces, pero fíjate, están apareciendo muros, porque se ha puesto de moda el turismo cultural ahora, bueno, con también Torrijas, etcétera, y se ha puesto de moda el turismo de cementerios. Y la librería, pues publica libros sobre cementerios. Sobre el cementerio civil, me parece que tiene, va 10 páginas, me parece que son. Pues no hay mención a ninguna mujer. Nada. Y este otro tiene 14 páginas. Y bueno, sí, la pasionaria, porque como está publicado después de María Dolores Ibarra. Bueno, pues entonces, en el tema mujeres, ni sí, desaparece. Y ha sido gracias a que se fue una mujer tan importante como Almudena Grandes, que entonces nosotros mismos, que tratamos de republicanos y feministas y tal y cual, pues hemos seguido ese rastro. Y entonces fue cuando Antonio dice el departamento, vamos a hacer algo solo sobre mujeres, solo sobre mujeres. Y bueno, son extraordinarias y espléndidas. Bueno, y como he escrito un previo, para que estas chicas ya se luzcan y no yo solo, vamos a ver. Vamos a ver, siempre que uno se pone a explicar cosas en público, se arriesga. Y yo me arriesgo siempre mucho. Se arriesga a que las personas que abandonen la sala aisladamente o educadamente, o al final alguien se acuerde, al final alguien venga y me diga, pues a mí no me ha gustado que hayan dicho esto del Borbón, porque hay que decirlo de otra manera. Bueno, no sé cómo hay que decirlo. Pues ya pido disculpas de antemano. Si alguien se siente molesto, molesta o ofendida, no tengo ninguna intención. Y sí tengo intención de debate. Si hay que debatir y discutir, y por qué no, pues sí, cada uno con sus datos y demás. Nosotros seguimos creyendo que la educación y la cultura transforma el mundo, nuestra propia vida, nuestra capacidad de felicidad, conocer y saber. Por eso es tan importante saber leer, tener una buena educación pública, si es posible, y dadas las circunstancias en las que estamos, y más en la Comunidad de Madrid, pues nosotros, aunque nos sopapeen, vamos a seguir por ahí. La pena es que no están aquí los que no quieren escuchar esto, porque claro, ellos ya saben, es cuento de ello. Porque seguimos creyendo en la educación y la formación como instrumento para el cambio y la mejora de nuestra sociedad, a pesar de que hoy nos parece que no es así. Y digo nos, y no hablo con ellos. Hoy más que nunca es necesario, imprescindible saber de dónde venimos, por dónde hemos pasado para poder explicarnos a dónde hemos llegado y cómo estamos. Hemos conquistado muchos derechos, libertades y responsabilidades. Podría haber puesto responsabilidades,
res pública, lo público, lo hemos conquistado, pero estas conquistas están en riesgo. Hoy se cuestiona. A los hechos me remito, a los datos, a los presupuestos del Estado, a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, evidentemente. Se legaliza en contra de los valores que defendieron esas mujeres. Por eso vamos a arrancar. El negacionismo progresa a pasos agigantados en Europa y en el mundo occidental. Esto es un hecho hoy. No vale decir que, bueno, Daniel le saltado, etc. No. El negacionismo de género, el negacionismo histórico, de lo que vamos a hablar. ¿Qué más da negacionismo que ocultación? Que no publicación, que ponerte pecas que sin enchufe nos va a dar un calambrazo. Son telitas, porque todo el mundo, cada uno en su puesto, desde el más bajo al catedrático de universidad y al presidente del gobierno, están sometidos a ciertas presiones, cosas que van ocurriendo y que nos van sorprendiendo y nos van a sorprender más. Yo creo que no es imparable, es parable, pero es a base de esto, de recibir sopapos. El negacionismo pedagógico, históricamente, es decir, habíamos conquistado cuando se llega a la Segunda República una serie de formas de aprender, de enseñar, de educar, la libertad de cátedras, y esta gente que están ahí encerrados, hombres y mujeres, porque muchos son pareja, pues resulta que ellos nos han ayudado a que llegáramos donde hemos llegado, y estamos retrocediendo mucho, y todo esto es una parte del mal, que decía Hannah Arendt, la banalidad del mal. Bueno, no es para tanto. Esto ha dicho, la mentira, y le ponen nombres ingleses, la mentira, la falsidad, la verdad existe. Otra cosa es que no la sepamos, que esté oculta, que sea complicado saber la verdad. Sí, claro, que la verdad existe. No la verdad de la Biblia, la verdad concreta, la verdad del día a día. Es decir, te calla, te miente, etcétera. Y estamos, dice, la condena contundente de la injusticia, ahí me he quedado ya porque había que decir. Entonces, nosotros hacemos esto, no es solamente por lucimiento personal, que sí, porque ya que lo sabes, dices, bueno, lo voy a contar, sino también para decir, señores, vamos muy mal, si quieres ponemos muy mal, en lugar de la I, porque una falta de ortografía de vez en cuando no pasa nada, muy mal. Entonces, nosotros, y por eso es justificable que hablemos de este pasado. Así que, adelante con el asunto, cojo el mando y vamos viendo algunas de las personas que ahí están enterradas, porque yo creo que sí que hemos explicado bien por qué están ahí enterradas. Vamos a contar, están enterradas porque no podían estar en el otro lado. Y eso era considerado por la Iglesia Católica y la gente bien de entonces, el cementerio se funda en 1974, no podían estar ahí, porque se mezclaban. Y otros están ahí, oíd el post se llama de Nieves con Costrina, a raíz del entierro de Costrina, ella explica en ese post por qué Almudena Grandes dice que quiere estar ahí enterrada. ¿Vale? Como ella lo explica muy bien, nosotros vamos a contar algunas personas que están ahí enterradas. ¿Vale? Pues es un espacio pequeñito, porque la inmensa mayoría de la Grey española, aunque no sean totalmente católicos, ni muy practicantes, ni no sé cuántos, etcétera, quieren estar allí porque para los herederos y sucesores estar enterrado en el cementerio civil es muchas veces un castigo, una grave sanción. Otros no, otros lo hacen a propósito, es decir, los tres presidentes de la República, de la Primera República, Salmerón y Margarita, optan por Pablo Iglesias, la Pasionaria, Almudena Grandes, desde el 84, desde el 84 hay mucha gente que ha preferido estar allí. Me consta que Matilde quería estar allí, o Alberto quería estar allí, Violeta no lo sé, pero creo que sí, porque pertenecía a la fraternidad cívica y tal. ¿Qué es fraternidad cívica? Fraternidad cívica, y estamos hablando de mujeres. Las mujeres parece que por destino genital, resulta que están destinadas a los cuidados. El cementerio civil era un sitio súper abandonado, lo sigue siendo, pero me consta que también la otra parte. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres? Crearon una sociedad para cuidar el cementerio.
La primera reivindicación de esta asociación se funda en 1919, poco tiempo de ser enterrado Salmerón. La mujer, Catalina, dice, venga, vamos a montarnos algo para defender ese territorio que es tan sagrado como el del otro lado, etc. Ahí las veis, las señoras, son señoras de esa época. Creo que Violeta, de la que vamos a hablar después, hemos dicho Machi que es esta. Esta es Violeta, vamos a hablar de ella, es la más joven del grupo, son unas damas, como las damas. Las señoras entonces estaban destinadas pues, a cuidar los orfanatos, los hospitales, sobre todo las damas de la élite, les daban una ocupación, la reina, etcétera, etcétera, hacían ese papel. Bueno, pues ellas crean facilidad cívica para viendo, Marga. A ver, Marga tiene mala voz. Como os he contado, ella es hija, a ver si vemos la foto, es hija de Juan Gualberto Aroca González y de Matilde Cuchales Mateo. ¿Ves las fechas de muerte de los dos? Y ellos eran republicanos, del exilio interior. Bueno, entonces cuando me contó todo esto, claro, tuve que hacer pues una reflexión y empezar a escribir. Dice, no solo 3 minutos o 5 minutos de vídeo. Y digo, madre mía, como había desde mi abuela hasta mi padre y mis hermanos, habla de papá. Porque en realidad, bueno, pues las decisiones estas fueron conjuntas. Mis padres se fueron a Ginebra a trabajar, mi padre, pero se fueron a trabajar a Naciones Unidas y además en un departamento que justamente atendía a migrantes de lengua española, tanto latinoamericanos como españoles. Por tanto, ahí ya teníamos un pozo y un bagaje cuando vinieron aquí, que me decía mi madre, hija, hemos estado en otro planeta, porque en la España se fueron creo en el 57 o así, pues era otro planeta y había distintas religiones, había laicismo, había bueno, unas relaciones de gente muy interesante que trabajaba en Naciones Unidas, etc. Eso hizo que cuando volvieran a buscar un colegio para nosotros, que sería ya en el año 63 o 64, alucinaron en colores, claro, dijeron, no, escuela pública, porque en Europa la escuela pública, ¿no? Entonces, claro, la escuela pública que había, dijeron, ahí nos llevamos a nuestros hijos, un colegio de monjas tampoco, ni curas, obviamente no, y dieron con el colegio Arcángel que estaba empezando, y era un chalecito con 2 aulas, vamos, más bien aulas eran habitaciones del chalecito, y se arriesgaron a, bueno, pues a hacer esa apuesta por nosotros. Se hicieron muy amigos de la directora Manolita, luego años después empezó a trabajar Daniel, que es lo que os contaba antes. Pero cuenta, es decir, por ejemplo, Gualberto tenía una costumbre, cuando estaba vivo, iba con mucha frecuencia al cementerio civil. Sí, les gustaba. Eso es, yo lo sé, porque él iba, es decir, él nos hablaba. Sí. Madre mía, nos van a fichar, pero sí. Ya éramos en los 80. Sí, cuando hemos ido, pues, porque ahí no íbamos nosotros, no. Íbamos ser pequeños, pero ya cuando falleció mi abuela, que fue yo creo la primera vez que he ido yo, Concepción Mateo, mi madre sí que nos enseñó todo el cementerio, todos los nombres que conocéis, que sabemos todos que están ahí enterrados. Nos iba enseñando todas las tumbas, nos iba enseñando los epitafios, la parte hebrea que decía la lista del cementerio perdido y tal. Y especialmente la de Maximiliano Camacho, porque estuvo muchísimos años en la cárcel con mi tío Leandro, que era el hermano mayor de mi padre. Entonces todo eso nos lo iba contando mi madre cuando enterramos a mi abuela. Y luego pues en ese nicho están los 3. Pues posteriormente falleció mi padre en el mismo año, creo, unos meses después. Y ya luego ahí enterramos a mi madre, entonces también es un lugar como un lugar común, porque hemos ido varias veces, o hemos ido pues, a poner algo así parecido a flores, o bueno, pues para estar con nuestros hijos y demás. Entonces es una decisión que estén allí. Por otro lado, como estoy hablando de mi familia, pues tampoco veía yo tanto interés como para hacerlo en una charla. No, yo lo quiero poner como un ejemplo más de que no solamente se trata de dar testimonio en vida de tu compromiso social, político, literario, artístico, sino que en el colmo del testimonio, para siempre, o para
un tiempo, depende si se le paga o no le paga, y dice, pues no, yo me comprometo también en esta parte el muerto, porque estar en el cementerio civil no es cualquier cosa. A pesar de que ahora ya puede estar cualquiera si compra una tumba y pone su cruz y demás. Bueno, Matilde, por ejemplo, ella vivió la guerra civil la vivió en Valencia, y ella estuvo en el Instituto Escuela. Es decir, el Instituto Libre de Enseñanza, sabéis que crea un tipo de modelo educativo que se quiso hacer público todo. El Instituto Isabel la Católica era el Instituto Escuela, el Ramiro de Maeztu. Es decir, la guerra civil produce una hecatombe cultural, lo que he dicho antes, un genocidio estudiado a propósito, un genocidio cultural, porque sabían que matando o exiliando, ya Matilde ya, los Aroca dejamos un poco. Seguimos adelante, vamos un poco más adelante. Venga, Laura. Bueno, lo primero que he de decir es que yo le voy a llamar Daniel el Travieso, porque a mí también me la lió como a Mara. O sea, a mí la primera vez me pilló totalmente por sorpresa. Yo venía como oyente a la otra conferencia y me dijo que saliera y salí. Y esta vez pues también me la ha liado porque vamos a ver, a mí me pasa como a muchas familias, tengo bastante familia enterrada en el cementerio civil, pero normalmente de lo que se habla es de los hombres. Y entonces Daniel me cambió el paso y me dijo, habla de las mujeres. Toma ya. Bueno, entonces lo primero que quería un poco para poner en contexto, me voy a remontar al primero de mi familia, que tiene en el cementerio civil una tumba, que fue Juan Bautista Cabrera, obispo fundador de la Iglesia Reformada Protestante en España. Fundó la primera catedral protestante en Madrid, reuniéndose en 1868 con el general Prim para pactar la libertad de culto religioso en España. Casado con una profesora, Josefa Latorre. Y le menciono porque quería también hablar de una de sus hijas, Rosa Cabrera Latorre, que fue escritora, traductora, pintora y profesora. Nacida en el 1864, pues tuvo una buena educación, fue a Inglaterra, a Gran Bretaña, donde se educó, y ya volvió a España para ejercer de docente y escribir en distintos periódicos liberales. El País, que ya existía, El Liberal y otros que no me acuerdo, pero todos ubicados en Madrid, excepto uno que estaba en La Habana. También, también digamos que, dado sus conocimientos del inglés, tradujo muchos libros, con lo cual es una de las primeras mujeres traductoras en España. Y Rosa se casó con un pintor cántabro, Lino Casimiro Iborra, que tiene cuadros en el Prado y que ganó muchos concursos nacionales, y ella también era pintora y ejerció también de docente durante muchos años de directora de un colegio protestante en Madrid.
A todo esto la catedral todavía existe, está en la calle Beneficencia, junto al Museo Romántico, y todavía se imparten los ritos que le dio a mi tatarabuelo porque fuese el rito mozárabe, y no sé por qué, porque el mozárabe, pero bueno. Porque era muy español. Pero es muy bonito. Bueno, entonces, pasando de rosa, pues otra de las hijas del obispo se casó, y ahí ya pasamos a los diamantes, con Julio Diamante Menéndez, que se llama como mi padre, salvo por el Menéndez, porque mi padre sería luego Julio Diamante Estil. Julio Diamante Menéndez fue ministro en el gobierno de Azaña, durante la República. Y bueno, y murió en la cárcel. Su hijo, Julián Diamante Cabrera, mi abuelo, y luego vuelvo a las mujeres, pero bueno, por terminar un poco el recorrido, mi abuelo, Julián Diamante Cabrera, también ingeniero, está todavía mencionado en los libros militares y tal, porque fue el que ideó en la batalla del Ebro los puentes que desaparecían durante el día y se elevaban durante la noche para que se pudiese cruzar el Ebro. Cosa que el gobierno, que los franquistas decían que debía de haber sido ideado por los rusos, porque eso no lo podía haber ideado un español. Fue también represaliado, tuvo que... No dejó la ingeniería, sino que trabajó para otros, trabajó de negro para otros ingenieros, puesto que no le dejaron ejercer por su cuenta. Y bueno, y finalmente su único hijo, Julio Diamante Estil, mi padre, que muy implicado políticamente, director de cine, llevó durante muchos años, yo diría que casi 20 años, el Festival de Cine de Benalmádena, que posteriormente se ha transformado en el Festival de Cine de Málaga. Era un festival de cine de autor. Yo me llevaba de pequeña al Festival de Cine y yo recordaba como muchas veces el festival estaba rodeado por los grises, porque siempre traía películas de todo el mundo y bastante revolucionarios, y de cine ruso, y de Epstein, y de Chile y tal, y bueno, me acuerdo el Palacio de Benalmádena. Pero como estamos hablando de mujeres, y mi padre eso no era, voy a hablar de mi madre. Mi madre, Elena Sáez, hija también de represaliados republicanos, porque su padre, Mariano Sáez Morilla, fue director de la Normal en Pamplona, luego director de la Normal en Madrid. Participó también en el gobierno de Azaña y fue fusilado cuando mi madre tenía 4 años o una cosa así.
Y mi madre, que estudió químicas, pero se dedicó a hacer guiones de cine y posteriormente también traducciones. Y bueno, tampoco se me ocurre mucho más. Yo era, como estaba hablando de mujeres, una de las cosas que descubrí de las mujeres de España, y aquí veis el ejemplo, es que pierden el apellido. Entonces ellos son la saga Diamante, pero de quien proceden es del primer obispo disidente de la Iglesia Católica que crea una nueva iglesia española reformada de protestantes, es la Catedral del Redentor. Madrid no tenía catedral. La primera catedral, la Catedral del Redentor, que está en la calle Beneficencia. Sí. Claro, Cabrera se casa con De la Torre, está la tumba del obispo Cabrera, un gran poeta, pero no viene ningún libro, no lo uséis en las antologías de SM, por ejemplo, y esta es la tumba de su mujer, la Torre de Cabrera, porque entonces las mujeres cogían el apellido segundo diciendo que son del esposo, y después sucedió el siguiente, es un tío tuyo, el siguiente obispo, sí. Y el obispo actual es un obispo muy simpático que sale en la tele de vez en cuando. Porque los protestantes tuvieron una fuerza impresionante en España, tenían 6 colegios en Madrid, eran unos pedagogos extraordinarios y la gente, aunque no era protestante, llevaba sus niños, estaba de 4 caminos, el de la iglesia esa, tenían 6 colegios. Después de la guerra, claro, todos fueron requisados, expulsados, les quitaron todo, bueno, como hicieron con UGT y como se hizo con las demás. Venga, avanzamos, pero bueno, es un ejemplo más de qué pasa con las mujeres. Las mujeres pierden el apellido y aunque son las que paren los hijos y los que los traen al mundo, pues después ya no. Y por eso se llaman Diamante, porque la primera Cabrera, Matilde Cabrera, se casa con Julio. Pues fijamos en estos detalles también, cuando llegamos al cementerio, bueno, por ejemplo, esta no es una cruz, es una cruz griega, ¿no? De los brazos iguales, son protestantes. Por eso están en el cementerio civil. Porque en el cementerio civil hay protestantes, judíos, porque no podían estar en la parte bendecida por el obispo. ¿Vale? Venga, seguimos. No, la relación que básicamente tiene Consuelo Álvarez Pun, ella, entre otras muchas cosas que ahora os contaré por encima, pues formó parte de las socios fundadoras de Fraternidad Cívica, que, como sabéis, Daniel, fue una asociación para homenajear a los hombres ilustres fallecidos y para embellecer el cementerio civil de Madrid, que estaba muy abandonado. Entonces, bueno, pues pidieron subvenciones y pidieron permisos para poner puentes, para establecer un servicio de limpieza. Y luego también pues de las relaciones que está enterrada ahí. Curiosamente, no sabemos todavía dónde. Sabemos que está ahí enterrada porque ese fue su deseo y porque un primo que es un poco el que va recogiendo su biografía y tal, pues me aseguró que estaba ahí enterrada. Pero bueno, ella murió en el año 1959, muy longeva, y ya murió en el oscurantismo total. O sea, era un nadie. Entonces, un nadie pues igual está en Rosa o mundo. ¿Pero por qué queríamos hablar de Violeta? Sí. Violeta era... Pues, a ver, varias cosas. Violeta era muchas cosas. Era muchas cosas. La mujer, yo no sé cómo la convivió tanto. La verdad es que tuvo una vida un poco larga, bastante larga, ¿no? Con 91, 92. No, el nombre real de Violeta no es Violeta. No, ella es Consuelo Álvarez Pun. Entonces, les traía aquí la notilla. Ella fue la primera jefa de prensa que hubo en España, conferenciante, tertuliana, sufragista, política, sindicalista y defensora de los derechos. Sufragista, feminista, política, sindicalista, defensora de los derechos de la mujer, también, sí. Y luego también, bueno, pues republicana, anticlerical, temas que sé. Bueno, fue una de las primeras, formó parte de la primera generación de mujeres telegrafistas, perteneció a Telégrafos durante más de 40 años, fue una magnífica escritora también, según dicen, y se la considera ya miembro de la generación femenina del 98. Ahora, hace muy pocos años se la ha reconocido como tal, porque bueno, tuvo sobre todo una gran preocupación durante toda su vida por temas sociales, ¿vale?
Entonces Violeta, ¿por qué Violeta? Pues porque ella cuando empezó a escribir y a publicar en los periódicos, tenían las mujeres que escribían, bueno, algunos hombres tenían incluso un seudónimo, ¿no? Y el de Violeta ella lo escogió, según explica en sus escritos, porque es una flor, la flor de los humildes, la flor sencilla, ¿no? No tiene grandes pretensiones. Entonces, bueno, pues ella pertenece a una familia pequeño-burguesa, sus abuelos paternos eran de León y los maternos eran ingleses. Esos ingleses habían llegado a España con la explotación de la minería. Eran como obreros especializados, o sea, cuando se empezaron a abrir minas aquí, como la de Río Tinto y en Asturias y tal, pues necesitaban los ingenieros, necesitaban obreros especializados que hubieran trabajado en minas ya con las novedades que había de la tecnología de entonces, ¿no? Entonces, pues los PUR se vinieron para España y están por ahí diseminados por Asturias, en muchos PUR, Trubia, ya se radicó. Entonces, bueno, pues esta mujer, sobre todo, digamos que se sensibilizó mucho con el tema social cuando empezó a vivir en Trubia. Porque, bueno, padre, él tenía más que la madre, que influía su madre sobre ella, no, fue su padre. Su padre fue Gabriel Álvarez Muñiz, primero fue un director de un colegio en Gijón y en el reglamento de ese colegio advertía que la letra no entra con sangre y también quedaron prohibidos los azotes y el dolor. Y el pedagogo, este señor que era militante de Unión Republicana, por la de Violeta, siempre proclamó: felices los pueblos, todos en los que la mujer es educada con esmero y cuidado. Eso es lo que hizo con su hija. Igual que el padre de Lidia Pardo Bazán, además de música y literatura, le enseñó que el saber y la cultura le harían una mujer libre. Entonces, vale, pues sí, está ella en su familia así tan fenomenal, ¿no? Tan liberal, tan cual, pero su padre se muere cuando ella tiene 17 años. Y entonces no tiene más remedio que casarse bajo el, digamos, el mandato materno. La madre era inglesa, pero era, pues eso, o sea, una señora victoriana anticuada y bueno, pues eso. Y entonces la mandó casar con Bernardo de Azcárate, que era delineante de la fábrica de armas, y bueno, pues empezaron una vida tradicional. Tuvo 4 hijos, le sobrevivieron 2, uno de ellos Laureano, mi abuelo, y otra Esther, y los otros 2 fallecieron, uno al nacer y la otra al poco tiempo. Entonces ella como que intentó hacer vida de mujer tradicional, o sea, su familia, sus hijos, no sé qué, bueno, nada, fatal. Entonces cogió y ella decía que quería, como Virginia Woolf, bien sabéis que siempre dijo que para que una mujer pudiera ser independiente tenía que tener su sueldo, su salario y una habitación propia. Entonces ella lo que buscó lo primero es el salario, ¿no? Y entonces se presentó a unas oposiciones a telégrafos. En un primer momento las aprobó y cuando había aprobado le llegó la notificación y no estaba en casa, perdió la plaza, se examinó a los años después y ya la sacó, ¿vale? Y entonces, ni corta ni perezosa, pues ella, el marido pues habló con él y dijo: mira, yo no te quiero, tú no me quieres, esto es un absurdo, yo me voy, yo me largo de Trubia. Se fue de Trubia a Madrid, a la plaza que había sacado el telégrafo. Bueno, la plaza la sacó más tarde, porque ella se fue, o sea, sin más. Ella había empezado a escribir en periódicos de allí de Asturias, de la zona, y se fue sin más. Dejó a su marido, o el marido también la dejó a ella. Parece que no fue una ruptura, según cuenta la familia, no fue una ruptura violenta ni nada, sino que como de mutuo acuerdo. Ya veríamos a ver qué acuerdo sería ese, pero bueno. Entonces ella se vino con sus 2 hijos y se puso a escribir. Escribió primero en revistas, en periódicos, artículos femeninos, pero luego ya empezó a darle caña, o sea, ya pasó de feminismos, o sea, de femeninos a feministas y a de todo, o sea,
pues no sé, en periódicos como precisamente el que ha dicho Laura, en El País de aquel entonces, y también había escrito en el Progreso de Asturias. En fin, es que son tantos los artículos que esta era una mujer que no sé dónde se acaba el tiempo, ¿no? Porque es que luego también fue la primera mujer que entró en la Asociación de la Prensa, fue ateneísta junto con Carmen de Burgos, iba a las sesiones esta que tenía Carmen de Burgos con los Main, que también fue una autora que hace poco se ha empezado a hablar de ella, ella era almeriense pero vivía en Madrid. Entonces asistía a las tertulias que tenían allí pues con nada menos que con de Gasset, con Unamuno, con Pío Baroja. Bueno, tiene cartas en el Museo de Tenerife que tienen allí de Benito Pérez Galdós, pues hay cartas de Violeta, hay 7 o 8 cartas. Lo que no hemos encontrado, las cartas que luego le contestara a él, porque suponemos que le contestaría, no era escribiéndole cartas. Y luego también estuvo como protegida, digamos, por Joaquín Costa. Ella era, vamos, como una discípula de Costa. Y hasta tal punto, ella cuando entró en la masonería, que también, claro, le faltaba eso, que era masón, pues se entró con el apodo de Costa. Y bueno, pues se dedicó a través de sus tribunas, a través de sus periódicos, a través de sus libros, de sus cuentos, de todo lo que podía, pues a hablar del sufragismo. Fue compañera de Clara Campoamor en Telégrafos. Ella ya era mayor cuando Clara empezó con sus discursos para que el voto de la mujer fuera ya una realidad, pero de hecho fue algunos biógrafos lo han estudiado y fue un poco pues como la madre, digamos, la gran amiga de Clara en estos temas, la que la apoyó y la que la dijo, bueno, ahora que toca a ti, eres tú la que con tu juventud vas a conseguir que el sufragismo, o sea, que el voto femenino sea realidad, ¿vale? Y bueno, pues ya os digo que es que podéis mirar si os interesa. ¿Después de la guerra? Sí, después de la guerra, pues eso. Ahora Eso ya vamos a ir a la porque ¿qué le pasó después de la guerra? pues nada, Se quedó aquí. Después de la guerra se quedó aquí y la juzgó el Tribunal contra la Masonería y la dedicó 12 años de prisión mayor, pero como tenía 77 años, ella era muy mayor cuando después de la guerra y estaba muy débil, pues la dejaron que cumpliera la prisión en su casa, en el Paseo de Atocha, donde vivía con su hijo. Y todos los tal días, no os puedo decir si era todos los días de la semana o los días, o lo que sea, tenía que ir a firmar en el Paseo del Prado, ahora no me acuerdo del número, pero bueno, es un edificio público, ahí había una comisaría o un registro o lo que sea, y tenía que ir a firmar. Y luego una cosa muy anecdótica es que ella tuvo que abjurar, la obligaron a abjurar, pero era tan lista la tía que dijo que como estaba mala, que vale, que juraba, pero que mandaba a una amiga para que hiciera su nombre. ¿Qué es abjurar? ¿Qué es? Bueno, pues decir que no quieres pertenecer que no eres católico, que no eres creyente. Y lo tenía que hacer de la jornada. Pero perdón, he dicho abjurar. Ha dicho jurar y abjurar, he dicho. La palabra técnica. Es apostatar, sí. Perdona. Y entonces ella, pues, al final, pues sí, lo hizo poco por orden o por poderes, pero ella se dio con la suya de que no lo hizo, ¿vale? Y nada, los últimos años, pues eso, muy tristes porque se rompió la cadera y entonces estaba postrada, en aquel entonces, pues, las personas mayores enseguida ya ves. Y yo no tengo recuerdos porque yo nací el mismo año que ella falleció. Ella falleció en enero del 59 y yo nací en diciembre. Pero mis hermanos sí que tienen recuerdos de ella. Y los recuerdos son graciosos, ¿no? Porque era como estaba metida en una habitación con una bata negra. Ella nada más que hacía que, pues niño, ven, dime las capitales de no sé qué, de no sé cuánto. Pero luego era una mujer que tenía un montón de idiomas, tenía muchísima cultura
y quería que los niños también lo tuvieran. Y entonces a los nietos y a los bisnietos, pues bueno, tenían pánico de pasar por delante porque les abandonaba la abuela Consuelo. Claro, y yo tenía, porque solo me quedaba una hermana, pero tenía dos hermanas, la mayor era muy lista, y entonces, claro, estaba encantada de la vida, tanto la bisabuela como la nieta, y se iba, venga, no sé qué, a lucirse, tal, venga, Consuelito, tal, porque se llamaba Consuelo encima. En cambio, mi hermana menor, Julia, que era más tímida, que era más enfocada, dice que pasaba por ahí, que no me vea la abuela Consuelo porque me va a preguntar, y la verás tú como no lo sepa, porque claro, era una mujer de carácter. Podéis imaginaros que para bregar con toda esta vida de eso. Y bueno, y lo último es que su vida acabó a los 91 años, en el año 59, aquí en esta parte que he tomado, digo, en un amigo hostil que borró su nombre por la perversidad de un huracán, como el que era ella. Y bueno, solo os quería leer, nada, una pequeñísima, porque este libro que me he traído es la biografía de ella, que la escribió Victoria Crespo, que fue directora del Museo Postal y Telegráfico, o sea que era también de telégrafos, y le empezó a picar la curiosidad en el año 2000 y poco, y empezó a sacar de los archivos, y esta mujer quién era, hasta que formó todo este papelón. Los que escribe ella, feministas. Uno es del País, se llama El no de las damas, un trocito. Se dirige a los varones que están leyendo el artículo. Dice, es preciso convencerse, mis señores arcaicos, le gustaba mucho usar lo de arcaicos, señores, porque también lo usaba en alguno de los ¿cómo se llama esto? De los discursos que daba ¿cómo se llama esto? El Ateneo. No, verás, sobre todo donde juegan la pelota vasca, ¿cómo se llama? Eso, el frontón de Madrid. Pues ahí hay uno que también dice, se dedica a los arcaicos señores. Dice, bueno, es preciso convencerse, mis arcaicos señores. La mujer tiene opinión y os da con ella en la cabeza, cuando pierde la paciencia. La mujer necesita tomar parte en la vida nacional y cuando el momento ha llegado, se ríe de prohibiciones, sale al palenque y hace lo que sabe, según el grado de cultura en que ella esté colocada. Y luego, pues una parte también que me gusta de este artículo, dice, la existencia es lucha, controversia, agitación, anhelo, rebeldía, ambición, gloria, derrota. Sin combate no hay victoria. El deseo conduce a la satisfacción. A ver, igual hay que explicar un poco, pero yo creo que es evidente. Es decir, todo esto, estos son distintos testimonios de historias individuales que hacen la historia de España, que estaban ocultas, ignoradas, con intencionalidad. Y lo que ya los historiadores tienen claro es que desde 1868 los españoles se sienten ya europeos, el sexenio democrático, ya había ocurrido en el trienio liberal, vivirlo con perspectiva. Desde Fernando VII se progresa, pero siempre hay fuerzas que lo que hacen es anquilosarlo. En ello están sobre todo las élites y la Iglesia, la que tira para atrás, y vamos avanzando. En el 78 se expulsa a Isabel II, el sexenio democrático al final no se convierte en tan democrático, pero gran parte de los que están y de los que están enterrados en el cementerio civil son hijos de esa revolución. De la revolución, no del 78 del siglo XX, de 1868. Daniel, lleváis una hora ya y sería interesante que en unos 15 minutos nos hicieras un repaso. Yo quiero un poco que digáis, qué bonito lo que nos cuentan. No, sino que es un intento de explicación testimonial de la historia. Es decir, que no viene aquí un historiador, nos cuenta la historia, sino que vosotros mismos vais viendo. Entonces, mi sugerencia, mi propuesta es que hagáis esto mismo con vuestras familias. Ese es el deber, vais a ser examinados el próximo día. Cuéntanos de Alice Gordon, por favor.